Somos uno de los países más eurooptimistas de la Unión Europea. También es verdad que uno de los más euroignorantes. Votamos en el referéndum sobre el Tratado Constitucional sin tener idea de qué implicaciones traía aquella decisión. La gran aportación a aquel debate por el sí fueron los del Río, que se ofrecieron para hacer una tonada para el referéndum tan exitosa, prometieron como la Macarena. La Macarena, eso sí es un himno y no el imbécil de Beethoven. En fin, Europa estornuda y nosotros le limpiamos los mocos, aunque para ellos los mocos últimamente parece que somos nosotros. Fíjese que hasta nos llaman cerdos, los pigs. Les ponemos cañas y tapas, también los cuidamos, porque viene mucha gente mayor. En el fondo parece que nos desprecian. Recuerden que hasta Machado decidió irse a morir a Francia en busca de Disneylandia. Bueno, eso dicen los tratados del Grupo Prisa. Franco nos devolvió al siglo XIX y sembró el atraso de España. Felipe González regaló buena parte de la industria española para entrar en Europa. Los gobiernos siguientes hicieron el resto. A Zapatero le mandaban memorándums que le llevaron incluso a cambiar la Constitución, por supuesto, con el apoyo del Partido Popular. Rajoy aceptó un rescate diciendo que eso sí, no nos habían rescatado. Ahora resulta que debemos más dinero del que tenemos. Pero Europa, al tiempo que nos castiga, parece que nos enamora. Como dice Calle 13, su sudor huele a perfume y nunca se despeina. En fin, la respuesta de una parte importante de los españoles ha sido en las elecciones abstenernos. En estas elecciones, como las que vienen ahora el día 25 de mayo, abstenernos en las elecciones europeas. Otra parte vota a los que nunca protestan en Bruselas. Desde el siglo XVIII somos un espacio donde parece que los conflictos de poder europeos se solventan aquí, en suelo hispánico. Nunca nos ha ido bien, ni aliándonos con Prusia, Austria o Alemania, ni aliándonos con Francia. Nos ha ido bien cuando hemos decidido ser nosotros mismos, sin Austrias ni Borbones. Pero cuando hemos marcado pautas, la misma Europa se ha vuelto contra nosotros. A Europa hay que hablarle claro y alto, de lo contrario nos quieren humillados. Tenemos elecciones europeas, en un momento en donde precisamente de Europa viene la exigencia de terminar con el contrato social que hace de nuestro país un Estado social y democrático de derecho. Pues ustedes verán, pueden votar a los responsables de este desaguisado o probar fortuna con gente más desobediente. Ser euroentregados y poner cara de euroidiotas o ser euroenfadados y votar como eurociudadanos. Aunque nos eurocastiguen, como dicen nuestros amigos europeos de Lisboa y de todo Portugal, que se joda la troika. En fin, son cosas de la democracia, atrévanse. Y como todos los jueves, empezamos el programa con Revuelta en el Frenopático. Adelante. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista. La asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Analizamos un fenómeno que está cobrando cada vez más protagonismo, no solo en Francia, sino en buena parte del resto de Europa. Hablamos del auge de la extrema derecha, de los movimientos populistas, xenófobos y nacionalistas que han resurgido en el continente. Buen servicio le estamos haciendo a Europa, purgándola de los indeseables de todas las revoluciones. La casa de los sindicatos de Odessa arde y solo unos pocos afortunados consiguen subir a la azotea para escapar del incendio. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. Y uno de los objetivos que perseguiría Occidente apoyando el cambio del poder en Ucrania sería la ampliación de las fronteras de la OTAN hacia el este. En el siguiente reportaje les explicaremos los motivos que hay detrás de estas intenciones. La playa es un hogar sin discriminación. Ay, 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 ay. No se puede jugar con la segregación. No habrá ya nada que ocultar, ni nadie a quien temer. Todos dichosos de vivir tan retete bien. Sin embargo, la expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras con Rusia parece ser muy controvertida, en parte porque viola el acuerdo del año 1990 entre el expresidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, y el canciller norteamericano James Baker. El acuerdo suponía que la OTAN no se ampliaría ni a un centímetro hacia el este. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. De aplastar el capitalismo. Bueno,
¿Hacia dónde va esta triste Unión Europea? Se lo vamos a preguntar esta noche a 5 expertos de lujo. Hoy en La Tuerca vamos a hacer un debate como no es usual en casi ningún lugar de este reino. Un debate con expertos, sin alaracas, sin gritos, sino con munición intelectual para entender realmente de qué va, ya digo, esta triste Unión Europea. Tenemos con nosotros a Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y una persona muy comprometida con todos los elementos que implican de neoliberalización de la Unión Europea. Tom, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a la invitación y os he traído un pequeño regalo que os voy a pasar ahora. Estupendo, pues luego lo enseñamos. ¿Qué tal fue el otro día en el Teatro del Barrio, la presentación del partido de la Troika? Fue la verdad una experiencia extraordinaria porque no solo porque casi estaba lleno el teatro, sino era una forma de hablar de las políticas de la Troika de una forma artística, pero que ha llegado a la gente y ya está circulando el video y la gente me está mandando mensajes diciendo vamos a votar el partido de la Troika porque nos ha encantado. Muy bien, tú ayudando. Tenemos también con nosotros a Julio Rodríguez López, que ha sido, bueno, es economista y estadístico, presidente de bancos y una persona que ha conocido muy por dentro todo el proceso de construcción europea. Julio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues nada, encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Excelente. Tenemos también con nosotros a Fernando Luengo, economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Econonuestra, que vienes además de un debate sobre las implicaciones económicas, ¿no?, de la Unión Europea, o sea que vienes también con mucha munición. Con mucha munición, a ver si la podemos utilizar. Seguro que sí. Tenemos también con nosotros a profesor, catedrático, amigo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Patxi Aldecoa, profesor mío en su día. Creo que nunca hemos estado de acuerdo, pero eso no implica que vayamos a pelearnos en público. Efectivamente, no solemos coincidir. Bueno, pues esta noche vamos a poder discutirlo. Muchísimas gracias, Patxi, por estar aquí con nosotros esta noche. Y tengo que decir que por fin hemos conseguido que Viviana Medialdea, profesora de Economía Aplicada también de la Universidad Complutense de Madrid, haya hecho un esfuerzo que sé que le ha costado para estar esta noche aquí con nosotros. También una profunda conocedora del desarrollo económico de la Unión Europea. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar. La pregunta primera hace referencia a la construcción europea. Quizá lo más relevante sea ver un vídeo que nos introduce en unos minutitos cuál ha sido este proceso de construcción europea. Vamos a verlo. ¿Ha roto Europa el contrato social de posguerra? La derecha se hizo fascista en el periodo de entreguerras, lo que condujo a la Segunda Guerra Mundial y al avance del Ejército Rojo. Al mismo tiempo, hubo una corriente social por todo el continente. El manifiesto de Ventotene, escrito en la prisión por combatientes antifascistas, marcó el rumbo que debía tener la Unión Europea. Pero como empezó la Guerra Fría, esa pretensión de Spinelli y otros padres de esta Europa social fue sustituida por otra más moderada, la de Schuman y Monnet, que ya incorporaba las prevenciones de la Guerra Fría. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con la pretensión de unificar los materiales con los cuales hacían las guerras, fue el primer paso. El siguiente fue la creación de la Comunidad Económica Europea. La falta de acción colectiva en Europa y la sociedad de clases medias fue debilitando la posición social y fue acrecentando el espacio para las fuerzas conservadoras. El primer golpe vino dado por el Acta Única Europea, el definitivo vino de la mano del Tratado de Maastricht y al final lo dio el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una vez lanzado el mensaje de que la Europa social y democrática de derecho había perdido su condición incuestionable, llegó a Grecia Papademos y a Italia la sustitución de Berlusconi por Monti sin elecciones, una señal de que la Europa democrática se había convertido en una farsa. Después vendrían los memorándums secretos de la Troika a España, Grecia, Italia y Portugal, donde a la falta de democracia le acompañó una nueva forma de imperialismo. No solamente referenciado en Europa, sino en un capital que amenaza la propia construcción europea. ¿Ha roto definitivamente Europa el contrato social de posguerra? Viviana, mucha gente ve Europa lejana y la ve también como muy diferente a esa Europa que durante algunos años, por lo menos dentro de nuestras fronteras, se convirtió en un referente de clases medias, de consensos, de contratos sociales y de Estado social y democrático de derecho. Retomando la frase del famoso libro de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Europa? Buena pregunta. Yo creo que, empezaría diciendo que como recordaba el vídeo, ¿no?,
tenemos que asumir que existe una contradicción de facto entre los valores que supuestamente representan Europa y que la mayor parte de la ciudadanía seguramente relaciona con Europa, esos valores de progreso económico, cohesión social, solidaridad y demás, con la Europa realmente existente, ¿no? En particular, si pensamos en lo que ha sido el proyecto de integración económica europea, pues podríamos decir, utilizando las palabras de Vargas Llosa, que la cosa se jodió desde el principio, ¿no? Analizando este proyecto de Unión Europea, lo que vemos es que en sí mismo es un proyecto fallido, o al menos fallido si lo interpretamos desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de la población, ¿no? De la mayoría social. La Unión Europea, ya desde quizá el nombre de mercado común, era explícito, ¿no? Demostraba de forma bastante desnuda cuáles eran los intereses. Vamos a profundizar seguramente más en ello, pero yo creo que avanzamos bastante si empezamos a analizarlo teniendo claro que se trata de la materialización para la zona europea del proyecto neoliberal. O sea, es de lo que se trata. Pachi. Yo no lo veo así. Ajá. Yo en eso coincido con la primera parte del vídeo. Creo que Europa, cuando verdaderamente se jodió, fue en la Segunda Guerra Mundial, donde se produjo un holocausto horroroso. Después las cosas han sido completamente distintas, no han tenido nada que ver. Y precisamente el origen de la Constitución Europea y la Constitución Europea lo que ha conseguido, y mañana celebramos el 64 aniversario de la Declaración Schuman, es un proyecto político donde la guerra no solamente es impensable, sino estructuralmente imposible. Ha conseguido algo que no había sido posible hasta ahora con tanto tiempo, que es la paz entre los europeos. La OTAN está muy activa últimamente, ¿no? En Yugoslavia... Según mis noticias, no. En Yugoslavia ha estado está activa. En su momento, en los 90 estuvo activa, ha estado activa en Afganistán, en Irak, está activa en Ucrania, está activa en prácticamente buena parte de los conflictos, ¿no? Yo creo que no, en Ucrania no está activa. Que yo sepa, no ha tenido ninguna intervención, ni se le espera. Pero y no sería bueno. En el momento en que la OTAN quiere incorporar a Ucrania de alguna manera... Me ha sorprendido eso que se ha dicho. No conozco que haya habido ninguna propuesta en esa dirección. Yo por lo menos no tengo noticia. En cualquier caso, tu planteamiento es que... Pero si hay alguna noticia me gustaría conocerla. En cualquier caso, tu planteamiento es que en ningún momento en los últimos tiempos la Unión Europea se ha jodido. Es decir, que estás contento con el resultado actual de la Unión Europea. Hombre, vamos a ver, teniendo en cuenta el análisis que se ha hecho de 80 años, hombre, se jodió antes. La Unión Europea ha sido la solución de un problema, ha conseguido un proyecto que, como todos los proyectos, pues ha sido imperfecto, y en los 5 últimos años especialmente imperfecto, y que ha tenido pues diversas cuestiones. Pero hombre, son los únicos años de paz en varios siglos, donde ha habido un periodo tan largo, y en donde además se ha construido un modelo social que será insuficiente, pero es el menos malo que hay en la sociedad internacional de nuestros días, si ha habido nunca. Y yo creo que a partir de ahí podemos hacer todas las críticas que quieras, pero situando las cosas en su sitio. Tom. En primer lugar, me gustaría no hacer referencia a un escritor de derecha o extrema derecha que cobra más de 20.000 euros por escribir 2 columnas en El País al mes, sino yo... No es un buen escritor, Tom. Yo me refiero a otro buen escritor, Ramón Fernández Durán, que en un libro cita un manifiesto de la campaña contra la Europa del Capital de 1995, donde se hacía clara referencia al discurso de la unificación europea. Cuando empezaron Víctor Hugo, Zola y otros, era justo en la época colonial y nadie de los Estados-naciones le hicieron caso. Eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que tenemos que hacer una gran diferencia entre la Europa del capital, la Unión Europea del gran mercado único del euro y de Europa, porque Europa es una situación geográfica muy distinta cuando nos referimos a la construcción del proyecto europeo capitalista. Y ahí hubo 3 momentos claves que tenemos que entender. El primero, cuando comenzó en los años 50, era cuando varias regiones... Te pido en esta primera parte intervenciones como más rápidas. Varias regiones donde había una globalización del modelo capitalista y la respuesta a crear un mercado único era una de ellos. Pero el
supuesto contrato social o el estado de bienestar que se consiguió con fuertes luchas sociales y políticas y sindicales en los años 50 y 60, se rompió primero con el Acta Único, que fue en 1985, pequeño detalle ahí en el video que ponía 87, pero la clave era del Tratado de Maastricht, que realmente rompe con varias reivindicaciones del movimiento feminista, movimiento sindical, las reivindicaciones de la clase trabajadora que se había impuesto por estas fuertes luchas en los años 50, se rompe. La segunda vez con la cuestión de la imposición del euro, pero también con una forma de ampliación de la Unión Europea al este, donde se competía con la Unión Europea para el control de mercados. Y hay que recordar que varios países de la Unión Europea, de Europa del Este, entraron primero en la OTAN y luego eran miembros con todos los derechos de la Unión Europea. Y el tercer momento clave para entender cuándo se ha realmente roto con cualquier idea de estado de bienestar ha sido a partir de crear un laboratorio del capitalismo con Grecia, con el memorándum de entendimiento por esta farsa de que se utilizaba la excusa de la crisis y la excusa del déficit público, imponiendo un golpe de estado financiero con el pacto fiscal, el pacto por el euro, el six-pack, el semestre europeo, que realmente da todo el poder al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea, pero sobre todo genera una violencia, un nivel de empobrecimiento en toda la población griega, que realmente ese es el laboratorio del neoliberalismo de la Unión Europea, que fue, digamos, esa última fase. Julio, ¿está roto el contrato social de posguerra en Europa ahora mismo? Por lo menos corre serios riesgos y serios peligros, es decir, sobre todo lo que ha sucedido es un envilecimiento de los mercados de trabajo. La cuestión salarial pues ha salido totalmente fastidiada. Es decir, que en este momento se advierte la ausencia de mecanismos democráticos, es decir, que hay instituciones que no son elegidas, que se están imponiendo bastante. Yo considero, en línea con la intervención de Pachi, que se han conseguido cosas importantes, pero sin embargo el funcionamiento durante la etapa de crisis, durante estos 6 años de recesión posteriores a 2007, ha dejado bastante que desear. El poder se ha desplazado crecientemente al Consejo, el Parlamento sobre el papel parece que iba a tener más competencias, pero en la práctica, lo ha dicho estos días Van Rompuy, aunque se diga lo que se diga sobre el Parlamento, el poder va a continuar centrado sobre todo en el Consejo. Y respondiendo sobre todo a tu pregunta, ese contrato social, si no se ha roto, desde luego está bastante deteriorado y bastante devaluado, y las condiciones impuestas a los países periféricos para superar la crisis han sido muy duras, y sobre todo esta implantación de la austeridad, este modelo alemán, lo que ha conducido incluso a la propia Unión Europea, más específicamente a la eurozona, a destacar durante un periodo por un muy bajo ritmo de crecimiento. Es decir, durante unos años las peores notas las tenía totalmente la eurozona. O sea, esto ha sido consecuencia de esta política de austeridad. Se puede decir que en la crisis ha habido 2 fases. Una primera etapa en la cual se sufren las consecuencias de la crisis financiera, y entonces cada país tiene que hacer frente a aquello como puede, y luego hay una segunda etapa en la cual ha sido esta segunda recaída en el ciclo, que es consecuencia de estas políticas de austeridad impuestas por Alemania. Hace 10 años era inimaginable que alguien pudiera hablar de que España saliera, no solo del euro, sino que saliera de la Unión Europea. En cambio, hoy en el debate está gente ponderada, El otro día leíamos un artículo de Juan Torres planteando que ese debate hay que darlo precisamente por este tipo de decisiones. No, sobre todo cuando se lee todavía que la Comisión le impone a España que para cumplir las exigencias de déficit todavía tiene que tener 2 años más de recortes, pues y esto tiene unas implicaciones sociales muy graves. Es verdad que ahora se nos va a calentar bastante la cabeza con la cuestión del cambio ciclo, el ciclo ha cambiado, la eurozona ha empezado a crecer más, pero claro, como estos días ha dicho muy bien en el Financial Times Munchau, no es lo mismo decir se crece cuando se ha salido de una recesión ordinaria que cuando se ha salido de una recesión tan profunda como la que hemos pasado. O sea, ha sido tal el efecto devastador de esta crisis que en este momento no basta con decir que la economía vuelve a crecer, es que el destrozo que se han producido, sobre todo en el mercado de trabajo, en el empleo, es tan fuerte que en este momento hay que relativizar el comentario, porque la gente más afectada puede pensar que lo están engañando, puede pensar que no es una tomadura de pelo, porque hay bastante gente que está viviendo mal, lo cual no niega que la actividad económica empieza a recuperarse. Profesor Luengo,
Esta tarde, escuchando a Borrell y escuchando a Ontiveros, uno tiene la sensación de que el mundo financiero es un fetiche al cual hay que subordinar todo tipo de realidad, ¿no? Y donde, escuchándoles, y mira que son personas a las que uno respeta y las considera muy inteligentes, pero se refieren al mundo financiero como la piedra de toque del resto de la realidad de la Unión Europea. Bueno, el mundo financiero es piedra de toque de otra Europa, pero no preservar los intereses y las prebendas del mundo financiero, sino que hay que reformar en profundidad ese mundo. Hay que reducir su importancia, hay que regular y hay que prohibir, ¿no? Reducir, prohibir y regular. Para mí son las claves de una reestructuración progresista del mundo financiero. ¿Qué es lo que hay que reducir, qué hay que regular y sí, qué hay que prohibir? Hay que reducir el tamaño de las finanzas en la economía, hay que regular el sector, la banca. Perdona, Fernando, para que la gente que nos escuche entienda un poquito más. ¿Qué significa reducir el tamaño de las finanzas? Sí, significa que el mundo de las finanzas ha cobrado un protagonismo en las economías europeas enorme y que desde las finanzas se ha dictado lo que hacía la economía real y se ha impuesto la lógica y los intereses de las finanzas sobre la economía productiva. Y eso hay que ponerlo en su sitio. Y por lo tanto se impone una reestructuración en profundidad. No puede haber, en mi opinión, salida de la crisis ni otra Europa sin una reforma en profundidad del tema financiero. Pero quiero decir una cosa respecto de la pregunta con la que querías que entráramos también para tomar posición yo también. Yo creo que sencillamente ahora no hay contrato social en Europa. Ha saltado en 1000 pedazos. No hay contrato social. Porque la gestión que se ha hecho de la crisis económica y la refundación que se está haciendo de Europa es una gestión y una refundación al servicio de las oligarquías y de las élites, en contra de la mayoría social. Y por lo tanto no hay contrato social. Y ese contrato social ya estaba muy debilitado antes de que estallara la crisis. Es que desde lo que comentaba Viviana, es que desde los años 80, en la mayor parte de los países europeos, los salarios están estancados. Los salarios de la mayor parte de los trabajadores están estancados y crecen mucho menos que la productividad del trabajo. Y las empresas han ganado espacios para no pagar impuestos y los estados han sido crecientemente capturados. Eso es parte de lo que tú planteas, que hay la necesidad de regular. Eso es. Esa es la Europa que ya existía antes de la crisis. Y la crisis, lo que pasa es que ha sido la gran oportunidad de las oligarquías y de los poderosos para reestructurar y reconfigurar el capitalismo europeo a la medida de sus intereses. Y por lo tanto yo creo que ahora mismo sí se puede afirmar dónde está el contrato social. La reforma laboral, por citar un elemento que es muy importante, simple y llanamente se ha llevado por delante la negociación colectiva. Simple y llanamente. Y si no hay negociación colectiva, no hay contrato social. Si es que están aumentando las horas de trabajo, es que están reduciéndose los salarios. ¿Cómo se puede hablar de contrato social en esas condiciones? Y el tercer elemento, has hablado de reducir el papel de las finanzas, de regular toda esta desregulación principalmente laboral y prohibir... Sí. No, y prohibir las operaciones que son simplemente especulación. No se puede seguir y sanear la economía si una parte de los recursos son devorados por operaciones financieras que obtienen rendimientos a corto plazo y ganancias extraordinarias. Y por lo tanto habrá que prohibir cierto tipo de operaciones y de acciones que simplemente son pura especulación. Hay gente que no piensa como vosotros, creo que ni siquiera como el profesor Patxi Aldecoa. Vamos a escuchar al señor Pons. Adelante. En Europa se defiende mucho mejor la libertad y en Europa y con Europa se defiende mucho mejor la seguridad. Fuera de Europa hace frío. ¿Qué metáforas? Uno se cansa de las metáforas de tiene la cabeza muy bien amueblada, fuera hace mucho frío, en fin, adelante. Habla de una Europa que es la que a él le gustaría que fuera a lo mejor, pero esta Europa en este momento tiene serios déficits en los temas que ha tocado. Por cierto, que Draghi es el que ha dicho hace pocos días que ese modelo social que tú has descrito muy bien está obsoleto y es cosa del pasado. Pero es obsoleto para el gran capital y las estructuras políticas
de poder político y económico desde los años 80. O sea, si vemos cómo fue el Tratado de Maastricht, un puzzle dentro de la globalización capitalista, habíamos visto cómo se puso en marcha toda la eliminación de conquistas y cómo se ha, a partir de ahí, puesto en marcha lo que ha sido la forma de poner en marcha la moneda única, el mercado único, pero también no debemos olvidar que la Unión Europea, y a mí me gusta que deberíamos diferenciar siempre mucho de Europa, porque es un eufemismo muy claramente utilizado para desorientar a la gente, sino aquí estamos hablando del proyecto europeo capitalista de la Unión Europea que se ha ido construyendo. Y ahí el Tratado de Maastricht fue clave para romper con las conquistas sociales políticas de muchos movimientos sociales, pero sobre todo no debemos olvidar un aspecto. Esa economía europea de crecimiento económico, de creación de estado de bienestar, no hubiera sido posible sin una destrucción ambiental brutal en el entorno del propio espacio europeo, pero sobre todo sin el expolio de los recursos naturales de otros continentes. O sea, realmente la construcción de la Unión Europea fue una pieza de extender la fase de la colonización de los espacios periféricos, sea Latinoamérica, sea África, sea Asia, y sin ese empobrecimiento de estas regiones y sin haber mantenido estas relaciones de expolio, imperialismo en estos espacios periféricos, no se hubiera mantenido ese nivel de crecimiento económico e industrialización en países como Alemania, Italia o otros. Eso lo hace también China, ¿eh? China se caracteriza en los últimos años por adquirir grandes propiedades en otros continentes, por ejemplo, produce aceite de palma en África. O sea, las cosas que has dicho que hace Europa, las hace masivamente ahora China. Claro, pero ahora que habíamos domesticado a Europa, o que pensábamos que habíamos domesticado a Europa, se nos echa al monte China. Viviana, habías pedido la palabra. Sí, yo creo que es importante insistir en un aspecto, ¿no? Porque ahora estamos todos muy preocupados por qué el diseño institucional de la Unión Europea está dificultando tanto gestionar la crisis, ¿no? Porque aquí en una de las zonas más prósperas del mundo la crisis está afectando tan brutalmente. ¿Qué problemas tiene la Unión Europea? Bien, la Unión Europea y la crisis, pero insisto en esa idea que apuntaba Fernando y que yo creo que nos ayuda a caracterizar qué tipo de proyecto era la Unión Europea y hasta qué punto podemos decir que ha fallado o que realmente ha explicitado cuáles eran sus objetivos, ¿no? La Unión Europea, antes del estallido de la crisis, en las décadas de crecimiento, en los buenos tiempos, si vemos el proceso económico, la dinámica que generó, básicamente tres procesos, o sea, generó un modelo productivo dual, ¿no? En el cual dentro de la Unión Europea, como corrige Tom, es verdad, repartía unos países con las actividades productivas de mejor valor añadido y otros con actividades productivas de menos valor añadido, generadoras de condiciones de trabajo precarias, depredadoras del territorio, etcétera. Es decir, un modelo productivo enloquecido es lo que generó durante los buenos tiempos, una fractura social que se fue haciendo grande también durante los años de crecimiento económico. Los años de crecimiento económico han sido años de pérdidas de derechos sociales y económicos, de retroceso de la remuneración de asalariados sobre el PIB, de congelación salarial incluso en países como el nuestro, donde sí que había crecimiento, en segundo lugar, y en tercer lugar, esa maravillosa Unión Europea estaba sustentada en un crecimiento que era posible porque se alzaba sobre una deuda privada que ha sido el negocio de los sectores bancarios, sí, pero que se ha demostrado insostenible y que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Entonces, yo creo que está bien ver que incluso antes de meternos en la crisis, cómo estaba funcionando económica y socialmente la Unión Europea, la desvela como un proyecto no útil para satisfacer las necesidades de la mayoría. Por supuesto, si entramos en la crisis, la Unión Europea se desvela todavía como un mecanismo más perverso, ¿no? Pero... Profesor Aldecoa, luego profesor, luego. Yo que no suelo tratar los temas económicos y sociales porque no es mi especialidad, me dedico a las relaciones internacionales, a la política exterior. Sin embargo, me sorprende este análisis, que yo creo que al menos es incompleto. Dicho desde España, que desde el 86 hacia aquí solamente ha habido incremento de desigualdad de todos los puntos de vista, pues creo que no es exacto. Ni ha habido, la cohesión ha funcionado de alguna manera, los instrumentos de que hayamos tenido la posibilidad de poder utilizar un 1% de nuestro Producto Interior Bruto en cohesión,
en política regional. Al 1% que nos daba la Unión Europea por los fondos de cohesión. No cabe la menor duda. Y que precisamente es cuando ha habido el despegue español y cuando en España ha habido también una cierta redistribución de la renta. Yo no digo que haya sido perfecta, pero hombre... ¿No ha sido un despegue un poco... Pero por lo menos ha habido un cambio, por lo menos es el que ha vivido mi generación, que no tenía nada que ver con lo que había anteriormente. Y no ha sido solo prosperidad, ha habido redistribución de la renta. Otra cosa es que en los últimos 5 años se ha ido abajo, pero simplemente enfocar desde una perspectiva unilateral, pues a mí no me tienes encaja. una mirada crítica con el Tratado de Maastricht? Con el Tratado de Maastricht... ¿No crees que cambió como un punto de inflexión en Europa con el Tratado de Maastricht? No, yo no lo veo como una cuestión económica, lo veo como una cuestión política. Es la primera vez que la Unión Europea se transforma en un modelo económico, de naturaleza económica, una unión de naturaleza política, e incluso recoge los aspectos fundamentales del proyecto de tratado del Parlamento del 84 y muchos de sus instrumentos. Entre ellos... no cabe la menor duda que la noción de ciudadanía, la noción de cohesión, la política de medio ambiente, que sería imperfecta, pero no había antes nada. Es decir, que yo no lo veo. Las tasas de déficit, yo no lo veo, la deuda pública, yo no lo veo. La independencia del Banco Central Europeo. Esos son... Vamos a darle la palabra... La globalización ha afectado negativamente a los títulos. Pero digo que eso no veamos simplemente una visión unilateral. De ahí nace la cooperación en asuntos de justicia interior, de ahí nace la política exterior y seguridad común insuficiente, pero no veamos, por lo menos como analista político, no se puede ver solo una parte de lo que supuso el Tratado de Maastricht. Profesor Empieza la política. Profesor Luengo. Sí. Retomando una cosa que planteaba Julio, que me parece que mencionabas a Draghi. Sí, o a alguien. había dicho que el modelo social al cual has descrito está obsoleto. Vale, y yo sin embargo lo que quiero decir es que sin equidad social no hay salida de la crisis. Es decir, que me sitúo en una posición diametralmente opuesta. No ligeramente opuesta, diametralmente opuesta. Es necesario más equidad y es necesario que crezcan los salarios y es necesario que crezca el empleo. Y sin eso no hay salida de la crisis. Y por lo tanto creo que hay que hablar de que hay diagnósticos completamente distintos. Y estábamos hablando un poco de economía, efectivamente ha habido de todo y se han mejorado ciertas cosas, pero para mí es verdad también con Viviana que claro, si nosotros no analizamos lo que ha habido antes de la crisis, parecería que volver a ese modelo europeo es la solución. Pero es que, también con lo que planteaba Ton, respecto de los salarios, es que los salarios han perdido peso en la renta nacional, en España, antes de la crisis, y en la mayor parte de los países de la Unión Europea, y lo han ganado las rentas del capital. Y sí, se ha creado trabajo, no sostenible e indecente. Mucha parte del trabajo que se ha creado en la economía española en torno a un boom financiero inmobiliario que ha demostrado que ese trabajo no era sostenible y además ese trabajo en condiciones muy precarias. ¿Se puede mirar Europa sin atender a esos elementos, profesor Aldecoa? No, pero tampoco se puede mirar sin atender a los otros. Europa, como toda realidad político-social, tiene muchas caras, no solo una. Tom. Yo me quiero meter en varias caras de Vamos la a ser política breves, internacional. Porque por favor. Si entendemos en qué contexto se hizo el Tratado de Maastricht, en un momento de la ronda de Uruguay, cuando se creó luego más tarde la Organización Mundial de Comercio, o sea, pleno auge de la globalización capitalista. Desaparición de la caída, con la caída del muro, desaparición también de la bipolaridad oeste-este. Entonces realmente hubo ahí un momento geopolítico e internacional muy importante que luego volvemos a tener una situación muy similar en el año 2000 con la crisis económica de las empresas .com, los ataques a las Torres Gemelas, porque en esta situación se empieza a hablar de la Constitución Europea y ¿con qué fin? Porque se dieron cuenta que los 3 pilares construidos con el Tratado de Maastricht no les eran suficientes para convertir a la Unión Europea en una superpotencia que necesitaba un brazo político y armado militar para respaldar la moneda única, para realmente competir con el dólar en el escenario internacional, donde además surgieron nuevos poderes como China, India, Rusia y otros países emergentes, y en esa situación tenemos un avance hacia una Unión Europea mucho más neoliberal, mucho más patriarcal además, y sobre todo mucho más militarista que, por supuesto, generaba grandes tensiones y sobre todo con las
permanentes ampliaciones a los países del este con países tan dispares que luego estamos viendo con las grandes diferencias estructurales en el comercio, en los ingresos, en los salarios que existen hoy en día, pues realmente era una competición a ver quién controlaba más los territorios del este. Y no deberíamos olvidar, antes se hablaba del caso de Yugoslavia, era clave para entender por qué esa intención de dividir Yugoslavia en diferentes partes. Un año, 2 años más tarde solo se tenía que ir ahí, cuando todavía estaba la guerra, con qué monedas se estaba pagando ahí las cosas, en marco alemán, y qué empresas luego habían tomado el control sobre los bancos, servicios públicos, las carreteras, las infraestructuras, empresas fundamentalmente alemanas, austríacas, de Francia y Holanda. Gracias, Tom. Te voy a dar la palabra inmediatamente, Julio, pero quiero antes que escuchemos unas declaraciones. El Tratado de Maastricht supuso, y eso es indudable, una discusión política en toda Europa. A mí siempre me llamó mucho la atención que en toda la socialdemocracia europea hubo escisiones en el Partido Socialista francés, en el alemán, de gente que criticó duramente el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. En cambio, en España fuimos el único país donde no solamente le salió una escisión al Partido Socialista, sino que le salió una escisión a Izquierda Unida, de Nueva Izquierda, que decía que había que defender el Tratado de Maastricht. De ahí vino Cristina Almeida y Diego López Garrido, que después terminó en el Partido Socialista. Por cierto, fue el que argumentó que no hacía falta que los españoles votáramos la reforma del artículo 135. En ese momento hubo un debate, donde hubo gente que os posicionasteis, me acuerdo de debates contigo, Pachi, a favor del Tratado de la Unión Europea, y otros nos posicionamos en contra. Mi primer libro, como profesor universitario, fue un libro sobre el Tratado de la Unión Europea. Y en ese momento hubo una persona que en solitario defendió la toxicidad del Tratado de la Unión Europea, y lo señalaron como loco, y lo señalaron como una persona enajenada. Vamos a escucharlo pasados unos años, a ver cómo lo vemos. Adelante, vídeo. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español, cuando quiera, se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte, la cohesión económica y social no son fondos de cohesión, ¿eh? La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Vamos a poner el siguiente vídeo, por favor, realización. Lamentablemente, la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva. O pelear por construir otra Europa y buscar alianzas. Habrá que hablar con los sindicatos europeos, habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. O eso sí, llorar, poner la mano que nos den algún dinero. Y curioso esto, porque cuando entren Polonia y otros estados del este, España será de los países que ponga dinero en vez de recibir, porque entonces ya se coloca el baremo en otra parte, ¿no? Y esta es la disyuntiva que tiene el pueblo español, que yo creo que lo intuye. Y adelante el tercer vídeo de nuestro amigo Julián Guita. El tremendo error del señor González fue creer que su amistad privilegiada con Alemania le podía servir para estar en la órbita alemana. Olvidó datos de la economía, él que tanto habla de la economía. Cuando cayó el muro del este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia, Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. No quiero hacer referencia, ni muchísimo menos, no quiero comparar con otros periodos de la historia. Hace 20 años, Julio. Pues recuerdo perfectamente que Rodrigo Rato hizo un comentario que también era para que lo sacarais ahí, que dijo que le parecía muy bien el Tratado de Maastricht y que a partir de la firma de ese tratado, que quedaba claro
que algunos partidos no podrían seguir practicando las políticas que habían sido siempre su seña de identidad. Venía a decir que con el Tratado de Maastricht era muy difícil ya que los partidos socialdemócratas pudieran funcionar y pudieran defender las cosas que habían defendido hasta entonces. Es decir, rato en aquel momento y por supuesto me parece que los comentarios de Julio Anguita están bastante bien, o sea que en este momento... ¿Cómo lo insultaron en su día? ¿Cómo lo estigmatizaron? ¿Cómo lo presentaron como un loco, como una persona carpetobetónica, como una persona enajenada, iluminada? Y uno lo escucha 20 años después y dices, uff. Y el avance a Yugoslavia, Croacia, porque fue Alemania quien decidió la ruptura de Yugoslavia cuando reconoció a Eslovenia. Yo quería haber dicho antes pero con Croacia sí. Sí, Viviana ha dicho antes, ha hecho un esquema interesante, pero vamos, yo quiero matizar un poco. El modelo dual lo comparto perfectamente. Es decir, aquí se ha vislumbrado una Europa con un modelo productivo que produce bienes industriales, desarrollada, que son los países protestantes del norte, y los países periféricos nos hemos quedado con nuestro turismo, con nuestra construcción, con nuestro ladrillo. O sea, esto se ha visto perfectamente, incluso las condiciones que se le impusieron a España la negociación de ingreso en la Unión Europea, pues iban en esa línea. La fractura social también estoy de acuerdo que se ha creado, es decir, como ha dicho el profesor Pachi, esto es muy sólido lo que se ha ido creando, pero indudablemente las consecuencias sociales de estos 6 años son muy duras, y sobre todo lo que habéis dicho de la negociación colectiva, el hundimiento del mercado de trabajo. Eso que ha dicho muy bien Manuel Conte, que fue presidente de la Comisión del Mercado de Valores, dijo: después de esta reforma laboral queda clara una cosa, que en la empresa manda el empresario. Posiblemente ha sido la mejor definición que he visto. Pero ha dicho Viviana una cosa, sobre todo la Unión Europea, que se ha apoyado en el exceso crecimiento del crédito. Esto no es una exclusividad de la Unión Europea. Lo ha dicho bastante gente estos días, Summer lo ha dicho. Estamos abocados a una etapa de estancamiento secular caracterizada por la creación continua de burbujas. Y esto enlaza más bien con lo que empezamos hablando antes del sistema financiero. Un sistema financiero no controlado tiende a meter el dinero que la gente coloca en colocaciones absolutamente arriesgadas para todas. O sea que en este momento todo lo que se ha dicho de necesidad de controlar más al sistema financiero es muy necesario. Cuando llegó la crisis parecía que el sistema financiero iba a salir de esta esposado y controlado, pero sin embargo las cosas han evolucionado de tal manera que en este momento, incluso con amenazas del propio sistema financiero, los controles se han establecido de forma que pueden repetirse bastante de las cosas que nos condujeron a la situación del año 2007. O sea, en este momento vemos otra vez que las propias titulizaciones que estuvieron en el origen de las titulizaciones, para la gente que no sea economista, dale una vender un crédito, o sea, se concede un crédito a alguien y rápidamente ese crédito se vende con un título, y ese crédito a lo mejor está podrido, y entonces resulta que quien paga las consecuencias de una pésima concesión de créditos es el señor que compra el título, que es lo que pasó en Europa, cuando toda Europa, que no teníamos ese problema, nos encontramos, España no, porque España no era ahorrador, era inversor, se encontró cargado de títulos que estaban podridos porque los créditos hipotecarios que estaban detrás se habían concedido absolutamente insolventes. Pero insistimos en la queja de Julio Anguita, era que el Banco Central Europeo y el mundo financiero, a partir del Tratado de la Unión Europea, se hizo hegemónico. Viviana. Sí, bueno, lo primero, recojo el comentario que hace Julio. Es cierto, yo he lanzado el titular, es verdad que la expansión del crédito y la creación de burbujas es una cosa general, pero también es verdad que la modalidad específica en la que eso se concreta en la Unión Europea, con esa dualidad del centro-norte de Europa expandiendo crédito y los países periféricos generando las mayores burbujas que se han generado en la última época, con el ahorro que venía de los países ortodoxos. Sí, claro. La burbuja inmobiliaria la ha creado la financiación alemana a los bancos españoles. Claro, por eso me refiero a la perversidad de ese modelo dual, de la contraparte acreedora del norte haciendo negocio con la deuda, y por otra parte la Europa periférica financiando el crecimiento con esa deuda. O sea, que soy consciente que es un proceso general, pero también de que la combinación específica en esta Unión Europea nuestra ha sido especialmente perverso, y a la vista están las consecuencias de la crisis aquí y de la recesión más profundas que en otras partes del mundo. Yo del vídeo que habéis puesto de Julio Anguita rescataría ese... Bueno, tiene varias ideas lúcidas, ¿no? Pero rescataría precisamente en un momento como este ese llamamiento a la importancia que tendría un movimiento político de convergencia, de unión entre las clases trabajadoras populares de los países de la Europa periférica. Yo creo que se nos
incluso desde sectores de la izquierda se nos vende mucho la película en términos nacionales, ¿no? España contra Alemania, el norte contra el sur. Es cierto que hay dinámicas geográficas de centro y periferia, pero yo creo que está muy bien señalado, está muy bien delimitado ese eje en términos de grupos sociales. O sea, si analizamos agentes, si analizamos dinámicas, pues la mayoría social española, desde luego que comparte intereses objetivos mucho más con los jubilados y jubiladas alemanes o con los mini-jobs alemanes que con el sector bancario español, ¿no? Es decir, que tendríamos que buscar construir el relato y buscar las alianzas políticas más allá del eje nacional, ¿no? Fernando. Sí, yo con eso estoy además completamente de acuerdo. Quiero decir que el planteamiento de aquellos que centran todo en el norte y en el sur, siendo cierto, creo que es insuficiente. Es decir, que hay un elemento de fractura social que recorre el norte y el sur, y que por lo tanto eso da lugar a un espacio político de convergencia y de aunar esfuerzos. Y por otro lado quería plantear otro tema, porque me imagino que vamos a hablar también de cosas de ahora, ¿no? Sí, ¿o no? claro. Y antes de eso, me cuesta trabajo simplemente analizar desde un punto de vista negativo el Tratado de Maastricht y la obra de Jacques Delors, que fue su creador. Y el papel que jugaron... Porque te gustan los héroes. Los gobiernos socialistas en una transformación social importante en Europa en ese periodo. Es decir, echar por tierra, yo no digo que no haya deficiencias, pero completamente la obra de Delors, que es el gran transformador en la consecución de un conjunto, si me permites, de un conjunto de políticas, de los famosos paquetes Delors, los famosos cambios estructurales, la política regional. Ignorarla me parece bastante fuerte. Y decir que simplemente el Tratado de Maastricht supone la apertura al liberalismo, pues yo creo que no encaja. Y sobre todo cuando entra en contradicción con las políticas que existen en Gran Bretaña. Ahí hay un choque de trenes frontal, pues por lo menos señalémoslos. Y desde luego, con la política norteamericana, son modelos distintos, no es lo mismo, es otra cosa diferente. Que les va mucho mejor que a nosotros. ¿Querías comentar algo, Viviana, rápido? Sí, después Fernando. Y después Tom, que ha pedido la palabra hace rato. Creo que es verdad lo que dice Pachi, quizá estamos lanzando mensajes muy telegráficos, ¿no? Muy unilaterales, como él dice, y los procesos son más complejos, pero desde luego que el Tratado de Maastricht no pasará a la historia por la introducción de aspectos medioambientales. Pasa como un liberal capitalista que hundió la economía, pero es la imagen que se está dando. No pasará a la historia. Por eso lo saco aquí, porque yo lo que estoy oyendo, que no es mi especialidad... Mandaba la comisión y ahora manda el Consejo. En aquel momento la comisión tomaba iniciativas. Pero por lo menos en aquel momento hubo un resplandor, que es por lo menos lo que quiero resaltar. Pero no neguemos la realidad. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero en mi opinión, más allá de las personas y más allá de los elementos institucionales y de los protocolos y de todo esto, están los procesos económicos. Y lo que abrió el Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Monetaria, en este sentido yo creo que hay que rendir tributo a los que se posicionaron críticamente, porque han avanzado una argumentación que ahora tenemos en parte que retomar. Y el Tratado de Maastricht y la Unión Europea está en el origen de tres males que son la causa de la crisis, que es la desigualdad, las asimetrías productivas y el triunfo de las finanzas. Es que esos tres elementos no han nacido fruto de la globalización solo, aunque la globalización los haya ayudado. Es que no se puede decir, Europa funcionaba, pero la globalización nos ha puesto contra las cuerdas. No, es que el diseño institucional europeo ha favorecido el triunfo de las finanzas, la desigualdad y los desequilibrios productivos. Y esa es la crisis. Europa, que no es muy amiga ni de los negros ni de las mujeres, en esta mesa acaba de silenciar casi a Viviana, que estaba hablando y le hemos interrumpido. Viviana, por favor. Sí, gracias por devolverme la palabra. No, yo solo quería decir que es verdad que todo es muy complejo y hay más factores, pero creo que podemos objetivar un poco y desde luego que si algo está determinando la vida económica de los pueblos de la Unión Europea,
algo del Tratado de Maastricht no es la política medioambiental que se negoció en esos años, no son los fondos de compensación regional a los que se dotó presupuestariamente con recursos bastante modestos, es, sin ir más lejos, o sea, pensemos cosas tan determinantes como el Banco Central Europeo, el hecho de que el Banco Central Europeo no pueda funcionar como un banco central real, es decir, no pueda asistir financieramente a los estados, es decir, no sea un instrumento monetario al servicio de las necesidades colectivas. Estatutos del Banco Central Europeo, Tratado de Maastricht. El hecho de que los criterios para primero entrar a la eurozona y después permanecer en ella con el Pacto de Estabilidad se fijaran en términos monetarios, en términos de control de la inflación y de déficit y deuda fiscal, indicadores económicos que interesan al capital financiero claramente porque suponen una garantía sobre sus rendimientos presentes y futuros, y se obviaran por completo incluir otros indicadores de tipo productivos o de tipo sociales. Se podían haber incluido indicadores sobre productividad, sobre evolución de salarios reales, sobre cobertura, etcétera. Inexistentes ese tipo de indicadores, son hechos objetivos. La política medioambiental que se acordara en esos años, es que creo que en esta mesa seguramente ni la recordemos. Tom. Yo a los males que ha mencionado Fernando añadiría algunos más. Uno de los males es la división sexual del trabajo, o sea, cómo este sistema capitalista dentro de la Unión Europea ha ido teniendo estas cuotas de acumulación de capitales justamente porque una gran parte, estamos hablando de 2/3 partes del trabajo, no se ha remunerado y que fue totalmente invisibilizado, y sobre todo un trabajo de los cuidados que han asumido las mujeres. En segundo lugar, la destrucción ambiental. La destrucción ambiental, en primer lugar, sobre todo a partir de los años 50 y hasta muy entrados en los años 90, una destrucción ambiental en la Unión Europea brutal. Por eso es uno de los territorios más urbanizados del mundo. Pero sobre todo una destrucción ambiental más allá de las fronteras, en términos de esquilmar los recursos, pero sobre todo de generar un cambio climático. Y luego también, dentro de los tratados y del funcionamiento de la Unión Europea, hay unas cuestiones fundamentales. La libre circulación de capitales, que es uno de los males fundamentales. Entonces no basta con solo regular o prohibir, sino realmente necesitamos deconstruir esa Unión Europea, la que existe ahora, porque no es reformable, y realmente plantear nuevas bases, y estas bases no se pueden basar en la libre circulación de capitales. Y las diferencias estructurales a las que hace referencia Fernando son muy importantes, porque el déficit comercial que se ha generado en varios países del sur, que es una de las causas fundamentales por la que se está luchando ahora de salir de esta crisis, y solo se podría salir de ello con un reparto efectivo de todos los trabajos, y eso significa que todas las personas trabajen menos, pero sobre todo que Alemania dejase de exportar, y eso significa, si ellos no tienen un superávit comercial, pues aquí se tendría que volver a generar una serie de estructuras industriales. Entonces son unas divisiones y unos males bastante profundos creados durante décadas de decisiones políticas, y yo rescataría una de las cosas que dice Anguita. Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, para que veamos cómo de lúcidas fueron sus palabras hace 20 años, Mario Draghi viene de Goldman Sachs, viene de la banca, es todavía miembro de un grupo de lobby que se llama el Grupo de los 30. Y para terminar, Jacques Delors. Jacques Delors fue un tipo muy peligroso. Ha puesto en marcha una serie de formas de funcionamiento en la Unión Europea donde los grandes lobbies industriales tuvieron un acceso privilegiado a la información, pero sobre todo han hecho un trabajo conjunto con los tecnócratas de la Comisión Europea. Y como no tenemos mucho tiempo aquí, yo solo les recomiendo un trabajo estupendo que hace Corporate Europe Observatory en Bruselas, que están haciendo un seguimiento desde 1997 a toda la enorme influencia que tienen las industrias, los mercados financieros en las políticas de la Unión Europea. Y Jacques Delors, lamentablemente, fue uno de los que ha puesto en marcha estos mecanismos. Una de las cosas que él propuso fue, por ejemplo, el diálogo transatlántico de los negocios, que hoy en día son los que han puesto en marcha las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Ahora vamos a poder seguir con estos temas. Quiero que pasemos al segundo bloque. Quiero que analicemos la institucionalidad europea. Explicamos de las facultades que nuestros países se organizan sobre la base de un poder legislativo, un poder ejecutivo
y un poder judicial. Y en el caso de la Unión Europea no es exactamente así. Más del 70% de la legislación española, 80. Por eso digo, más del 70, casi, tampoco llega al 80, no es como el 78, hay cifras que oscilan, pero casi 8 de cada 10 leyes vienen de Europa, y en cambio parece que Europa está muy lejos. Quiero que en esta segunda parte hablemos de la institucionalidad europea, de cuáles son, si las hay, instituciones tóxicas o principios tóxicos o principios democráticos. Pero antes queremos celebrar que aquí en La Tuerca hay gente que lleva hasta 2 meses trabajando. Facu es uno de ellos. Quizá por eso está tan contento. Miedo nos da, porque cuando uno lleva 2 meses trabajando en algún sitio, igual hasta se cree ya jefe. Vamos a ver qué nos ha contado Facu. Han pasado más de 2 meses desde que me incorporé a La Tuerca como guionista y reportero, pero tengo que reconocer que me pica un poco la curiosidad por saber qué se siente al presentar esta tertulia. Así que me voy a pasar 21 días presentando La Tuerca. Incluso, si os fijáis, me han regalado una taza del programa y todo, así que bueno, estoy súper contento. Perdona, es que la taza es para los invitados, ¿no? Vale, bueno. Bueno, pues hoy es mi primer día presentando La Tuerca y bueno, vamos a ver qué tal sale porque estoy un poquito nervioso, pero bueno, seguro que sale bien. Buenas noches, soy Facu Díaz, bienvenidos a La Tuerca. Hoy tenemos muchísimos temas para comentar, muchísimos asuntos importantes. Por un lado, continúa la represión en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro ha encarcelado a cientos de miles de personas en las últimas horas y ha acabado yéndose a un spa, ¿no? Por otra parte, los héroes de la libertad en Ucrania siguen luchando contra esos locos prorrusos. Bueno, pues así como valoración del primer día, pues me han dado un toque, porque no he seguido mucho la línea editorial del programa y bueno, hubo una serie de incidentes. Uno de los invitados estaba un poco bebido y acabó desnudo en directo y de hecho ha dormido aquí. Germán, vístete por favor. Bueno, pues hoy Juan Carlos Monedero no está, entonces me toca presentar a mí y me han pedido un poco que siga el estilo de Juan Carlos a la hora de presentar. Parece que, bueno, tenemos muchos temas, ¿no? Hoy para tratar aquí en La Tuerca vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre estos temas que parece que, en fin, no sé cómo lo veis. Decía un escritor colombiano que, en fin, parece que tenemos vídeo de introducción, pues la cosa no ha sentado muy bien. Y yo tampoco entiendo por qué, porque me he esforzado, pero bueno, me han dicho que me vaya un par de semanas a casa hasta que se enfríe un poco la cosa y... Corramos un tupido velo. Decíamos instituciones europeas, comparación entre lo que es la supranacionalidad, la construcción europea y la construcción de nuestros estados nacionales. Pachi. ¿Qué quieres que cuente? No sé, que cuentes algo. Pues lo que puedo decir... Espera, hoy cuenta algo de Europa, no sé. Lo que puedo decir es que precisamente desde el Tratado de la Unión se ha ido construyendo un sistema más democrático que el que había desde entonces hasta nuestros días, y en donde básicamente reúne las condiciones de una democracia que entonces no tenía. Quiere decir que el proceso legislativo se hace a través del procedimiento, ya por contar lo que ocurre en nuestros días, procedimiento legislativo ordinario, que es la relación entre el Parlamento y el Consejo. El Consejo se ha convertido en una segunda cámara y es un proceso muy similar, el sistema de procedimiento legislativo ordinario, al que existe en los Estados nacionales. Existen muy pocas diferencias. Quizá la única diferencia que quedaba, que es la que precisamente se va a resolver en estas elecciones, es que había voto de censura del Parlamento sobre la Comisión, había voto de investidura, pero no acababa de buscarse un sistema por el cual
el presidente de la Comisión, que en definitiva es el Gobierno, saliera como consecuencia de las elecciones. En estas elecciones va a ser la primera vez que se va en aplicación del artículo 17.7 del Tratado de Lisboa, va a haber un procedimiento distinto y que además así lo han respetado las grandes fuerzas políticas, en la cual proponen quién va a ser el presidente de la Comisión, y a través de ese sistema los electores podrán elegir por primera vez a quién es el presidente de la Comisión. El Consejo propondrá, teniendo en cuenta los resultados electorales, y el Parlamento, teniendo en cuenta las mayorías, votará a ese presidente. De tal manera que tenemos, me parece que son 6 los candidatos, los partidos mayoritarios que han propuesto candidato, que por primera vez van a ser unas elecciones equivalentes a las de los Estados miembros, en donde como consecuencia del proceso electoral podremos elegir al presidente de la Comisión. Si es así, ¿por qué hay tantísima abstención y por qué a la gente le interesa tan poquito el Parlamento Europeo? Todavía no sabemos la abstención que va a haber. Parece que en España podemos hacer una apuesta en directo. Va a ser grande. Va a exceder del 50%. Pero en todo caso, venimos de una etapa donde había una abstención grande. Pero en todo caso, mi impresión es que en Europa en su conjunto este tema ha cuajado más que lo que es en la sociedad española y en la opinión pública española. Y yo he tenido oportunidad de ver el primer debate, y fue un gran debate entre los 4 parlamentarios, que no ha tenido hasta ahora parangón alguno en ninguna de las elecciones anteriores. Habrá que ver el resultado que da. Pero me parece que es excesivo anular la potencialidad que tiene el que salga elegido el presidente de la Comisión como consecuencia de los resultados electorales. Son cosas que el Parlamento Europeo representa al demos europeo. Hombre, yo creo que el Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal con todas las garantías como son los parlamentos nacionales. Tom. Yo creo que debemos vivir en 2 uniones europeas totalmente distintas, lo cual no me sorprende porque vivimos en una sociedad de clases diferentes y yo pues debo vivir en otra Unión Europea. En primer lugar, no hay una división normativa como debería existir porque la Comisión Europea, que lleva gran parte, digamos, del cuerpo legislativo, no es ningún órgano elegido democráticamente, sino son tecnócratas. Ahora sí, ahora va a ser elegido. No. Eso es un despiste que están haciendo ahora mismo con eso de que van a votar el presidente de la Comisión Europea. Pero, los gobiernos de los 28 proponen sus comisarios. ¿Y el Parlamento Europeo? Y yo quiero recordar qué tipo de comisarios están eligiendo ahí. En las últimas elecciones, el de Chipre no pudo ni presentarse porque era un homófobo, un tipo que hablaba de que las mujeres tenían que volver... No era el de Chipre, no era el de Chipre. ¿De dónde venían? Fue en las elecciones anteriores el italiano, fue Buttiglione. Bueno, pues ese tipo de personajes presentan a ser comisario... Pero fue echado. Pero vamos a políticas concretas para no distraernos de esta farsa que están haciendo ahora con las elecciones. ¿Qué tipo de políticas pone en marcha la Comisión Europea? Vamos a escucharle y ahora te damos la palabra, Pachi. Por ejemplo, pacto fiscal, semestre europeo, el six-pack, toda una serie de cosas, el pacto por el Euro Plus, que la mayoría de la población ni ha escuchado hablar de ello, pero que obligan, por ejemplo, a cualquier gobierno a presentar los presupuestos generales del Estado del año siguiente, ahora en abril, mucho antes de que cualquier parlamento hable o discute o apruebe un presupuesto o no. Los contratos de competitividad que ahora mismo se está discutiendo en los consejos de la Unión Europea, ¿qué pretenden? Van a quitar cualquier soberanía a los parlamentos nacionales de hablar de temas de sistemas de pensiones, prestaciones por desempleo, política social, que se va a decidir por tecnócratas del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea por una serie de tratados, pactos que se han decidido a partir de la crisis del 2010, de las que no se han discutido muchas veces ni siquiera en los parlamentos nacionales. Y el Parlamento Europeo, la mayoría de los temas, simplemente hace su voto después de haber negociado la Comisión Europea con el Consejo, que es los 28 estados de la Unión Europea. Brevemente, Pachi. No, que eso no es así, pero no vamos ahora a tener que explicar otra vez el funcionamiento. No es así, el funcionamiento es como lo he explicado anteriamente. Hombre, y sobre todo,
no es determinante que el Parlamento puede ser que no decida quién es el presidente de la Comisión Europea. Puede ocurrir. No puede ocurrir. Parece que sí, ¿eh? Parece que esto Hay agujeros. Hay alguna duda, Pero ¿cómo va a haber dudas? Espérame, por Dios. Pero Pachi, son dudas que las están estableciendo pues los propios pero sobre todo técnicos no es lo más importante de todo eso. Si me no permites, es lo importante. Deberíamos hablar de los. Bueno, de las hablamos de eso, políticas. hablamos de lo que queráis. Pero si queréis hablemos de eso, hablamos de eso. Lo que está claro es que el Parlamento Europeo decide quién es el presidente de la Comisión. El Consejo podrá proponerle distintos. Si al Parlamento Europeo no le gusta, ten seguridad que no lo nombra. Y necesita la mayoría para nombrar al presidente de la Comisión. Puede haber un bloqueo. No, que va a haber un bloqueo, no hay ningún bloqueo. Los técnicos. Pero no está planteado por ningún sitio. Un ejemplo, además, hay cosas que no las lees. Si me permites hablar o no me dejas hablar. Aquí no puedo hablar yo. Aquí no, porque si no puedo hablar, pues yo no sé qué hago aquí. Yo soy el que dirige el debate. Entonces, Pachi habla y cuando me termines de hablar, poder explicar el procedimiento porque es muy sencillo. Y que además todas las fuerzas políticas, incluida la izquierda parlamentaria, lo han aceptado. Que es que se va a proponer un presidente de la Comisión como consecuencia de los resultados electorales. Y según las mayorías que haya en el Parlamento, va a ser uno, otro, y eso va a salir así. Y está aceptado por todo el mundo. Ha habido al principio una cierta duda respecto a ese procedimiento. Hoy ya no lo discute nadie. Hoy está eso perfectamente. Y si visteis el debate, veréis que todos están, incluido Izquierda Unitaria. Está perfectamente aceptada esa cuestión. Un minuto, Tom. Esa votación es una cortina de humo. El Tratado de Lisboa, que rige hoy día las instituciones de la Unión Europea, es un tratado tremendamente neoliberal y antidemocrático, y por eso la población de Francia y Holanda lo rechazó en referéndum cuando se hizo. No es sí, pero es el mismo tratado, el mismo articulado, y fue rechazado una vez por la población irlandesa. Pero es más, muchas de las políticas que se deciden, recientemente un Consejo de Ministros decidió sobre un nuevo transgénico que quería implementarse por una multinacional en Europa. La mayoría de los ministros dijeron que no queremos porque va a tener impacto sobre la salud pública y el medio ambiente. Aún así, la mayoría de los ministros dijeron que no del Consejo y dijeron el voto final tenga la Comisión Europea. En este caso, ni siquiera el Parlamento fue consultado sobre ese tema. Ahora, en las negociaciones secretas del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, los parlamentarios europeos no pueden ver ni los documentos de negociación. Solo son consultados al final de los 2 años de negociaciones. Eso es un parlamento democrático. Un parlamento democrático que funciona democráticamente, y ten seguridad que si no aprueban el tratado por mayoría absoluta, el tratado no sale adelante. Como se han echado abajo los 3 tratados que ha habido con Estados Unidos en relación a la seguridad aérea, en relación a un montón de cosas. El Parlamento Europeo ha rechazado todo lo que el Ejecutivo ha hecho sin su consentimiento. Y ignorar eso es ignorar el funcionamiento de la Unión Europea, que es lo que tú estás haciendo. A Fernando luego, en cualquier caso, Pachi, una cosa sí que tengo que decir. Parece que estéis acostumbrados a debates en donde todo el mundo está a favor de lo que pasa en la Unión Europea. Y cuando hay voces discrepantes, os ponéis como medio nerviosos. Y no es el caso. Pero si el caso es al revés. Lo bueno de la tuerca es que hay posiciones diferentes donde tú puedes expresar todo lo que quieras, pero os diría que os tranquilicéis. Porque una de las cosas que sí que pasa en la Unión Europea, y te lo digo como una de las personas que escribió uno de los libros sobre el tratado, sobre el proyecto de Constitución Europea. Nosotros siempre que hacíamos debates invitábamos a los que estabais a favor del proyecto de Constitución Europea. En cambio, lo contrario no solía ocurrir. Y uno de los problemas que tiene Europa es que la construcción institucional está muy autorreferenciada y cuando de repente hay voces diferentes parece que están negando la mayor. No, en este caso invitamos a más diálogo. En este caso la voz diferente es la mía y es la que tengo dificultad en poderla expresar. Te invitamos a más diálogo. Me gustaría que me dejes expresarla con tranquilidad sin cortarme cada poco. Eso es lo único que te pido. Pero si estás hablando todo lo que quieres. No, no tengo esa sensación. Porque estás acostumbrado. No estoy acostumbrado. No pides a desacreditarme, hombre. Esto no se consiente. Esto no puedo consentir. No tiene sentido. No te metas conmigo. Yo tengo mi opinión. La quiero expresar y la expresaré. Y punto. Y no te metas con mi persona. Bueno, ya está. Puedes expresarla. Pero encima no hagas juicios de valor de que estoy acostumbrado, no sé qué. Estoy acostumbrado a debatir con todo el mundo y debato aquí encantado. Eres el que esta noche más ha hablado en la mesa. Mucho más que Julio, sin duda alguna. Bueno, mañana te lo vamos a enseñar. Has sido sin duda alguna el que más has hablado, pero te parece poco, por las razones que sean. Profesor Luengo. Bueno, que vuelvan las aguas a su cauce, ¿no? Que yo creo que es un espacio de amigos, ¿no? Siempre. Vamos a ver, la impresión que yo tengo con el tema de las instituciones, en sentido amplio,
es de que hay necesidad de hacer reformas, pero al mismo tiempo los graves problemas que tienen las economías europeas no se resuelven con esas reformas. Esa es mi opinión. ¿No? Que hay que hacer reformas me parece evidente. Por ejemplo, la que antes mencionabas tú, de que la Unión Europea no hay un verdadero Banco Central Europeo que financia a los gobiernos, sus necesidades. Entonces hay que hacer reformas de esa y de otro tipo. Ahora, los problemas gordos que tiene la Unión Europea, productivos, sociales, de equidad y de sostenibilidad, no se pueden abordar solo desde las instituciones. Este es mi punto y, por lo tanto, el debate trasciende con mucho. Por importante que sea la necesidad de abordar un cambio institucional, trasciende con mucho. Para mí, la lógica es la siguiente: otra economía, otras instituciones. No desde las reformas parciales de las instituciones que ahora existen, pretender que se va a configurar otra economía. Pongamos los cimientos en su sitio. Pensemos en qué otra economía queremos y necesitamos, y qué otra economía necesita la mayoría social, y a partir de ahí es necesario abrir un proceso constituyente y una reforma en profundidad de las instituciones. Y una última precisión. En mi opinión, no se puede abordar este tema sin tener en cuenta dos cosas. Ha habido dos cesiones de soberanía enormes en Europa, no solo en los últimos años, sino desde hace tiempo. Una cesión desde las instituciones a los mercados. Esta es la gorda. Es que los mercados tienen la sartén por el mango. Los mercados, las manos visibles de los mercados, son las que determinan la agenda, que era lo que decía Ton, son las que determinan la agenda. Cesión desde las instituciones a los mercados y cesión desde los ámbitos estatales a los comunitarios, no elegidos democráticamente. Entonces, esa doble cesión hay que resolverla, y cualquier planteamiento institucional tiene que abordar esos dos elementos, en mi opinión. Ahora te vamos a dar la palabra, Pachi. Tenemos al otro lado de la línea telefónica un economista, Alberto Montero, de la Facultad de Económicas de Málaga. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Pues aquí andamos discutiendo acaloradamente, todo hay que decirlo. Te escucho acalorado. Oye, Alberto, estábamos planteando, y ahora Fernando estaba diciendo que no es posible reinventar Europa con esas instituciones en tanto en cuanto haya funcionado esa cesión al mercado. Tú tienes posiciones muy claras al respecto, cuéntanos. Pues yo comparto en gran medida lo que acaba de decir Fernando Luengo, ¿no? Es decir, yo creo que el proyecto europeo no es reformable en la medida, desde el punto y hora en que es un éxito para quienes lo han promovido durante las últimas décadas, que han llegado a conseguir exactamente lo que querían. Y entonces estamos luchando contra algo que como si fuera un proyecto fallido, cuando no es un proyecto fallido para la mayor parte de las mayorías sociales, pero es un proyecto exitoso para la mayor parte de quienes lo han promovido, y que quienes lo han promovido iban buscando exactamente esto: un espacio de rentabilización ampliada de los capitales, donde no hubiera posibilidades de intervención por parte de los estados. La última, que era la de la devaluación, esa nos la quitaron con la cesión de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo y con la desaparición de los tipos de cambio entre las distintas monedas, y a partir de ahí es curioso, por ejemplo, ¿no?, que el planteamiento de no, es que eso impide el tener, no podemos volver a las monedas nacionales porque eso genera devaluaciones competitivas, pero sin embargo lo que están promoviendo en estos momentos son devaluaciones salariales competitivas que hacen recaer la carga del ajuste sobre un determinado colectivo, la clase trabajadora, y sin embargo la vemos como con total normalidad. Y sin embargo lo otro se nos reprocha a quienes planteamos que a esto hay que hacerlo saltar por los aires como si fuera un problema, ¿no? Alberto, perdona, se ha planteado desde la mesa que entre 1986 y 2014 España y los españoles hemos mejorado económicamente. ¿Cómo verías tú esta afirmación? Bueno, pues a ver, si lo valoramos en términos estrictamente de renta per cápita, pues es difícil negarla.
ahí está la situación. Lo que hay que ver es que como durante todo este periodo, las rentas salariales han ido disminuyendo en el porcentaje de la distribución funcional de la renta. 2, los salarios se han ido contrayéndose. 3, si hemos mejorado en gran medida ha sido gracias a un incremento del endeudamiento brutal. De manera que, bueno, sí, la percepción es que evidentemente todo el mundo está mejor, pero yo creo que lo que tenemos es una hipoteca de que esa mejoría la hemos sustentado sobre unas bases que son insostenibles, como se ha demostrado, y que por lo tanto lo que estamos ahora es en un momento de tratar de recomponer algo que se ha construido mal. Esa tarde en un debate con algunos economistas, Martín Seco planteaba que como posibles soluciones apuntaba a que Alemania redujera su superávit, a que el Banco Central Europeo asumiera un compromiso con el crecimiento y terminara con su política, ¿no?, de estabilidad monetaria, un plan Marshall o un plan de choque para aumentar la demanda en España, pero terminaba concluyendo que pensaba que todas estas medidas eran irreales. ¿Perdón? Que todas estas medidas podían ser soluciones, pero él las veía como irreales. Completamente de acuerdo también con Manfredo. ¿Y entonces cuál es la solución? A ver, yo creo que son completamente irreales porque volvemos a lo mismo. Es decir, siempre, cada vez que ha habido un imperio, ese imperio ha tratado de imponer su moneda al resto a su territorio, ¿no?, a los territorios colonizados o conquistados. Y eso lo estamos viendo lo estamos padeciendo en estos momentos como consecuencia de que el euro es el reflejo del marco, con la ventaja de que es un marco depreciado con respecto depreciado con respecto al valor que debería tener el marco en términos de los tipos de cambios reales. Y lo que es como si dijéramos es como cuestionar el que el dólar es una moneda de Estados Unidos que además refuerza su poder imperial. Lo que está ocurriendo es que el euro es una moneda de Alemania y de los países, de algunos países centrales de su entorno, que refuerza el poder imperial y que se ha convertido en un arma de destrucción masiva de las condiciones de bienestar, de las clases trabajadoras y populares de toda la Europa Europa de la eurozona, y 2, especialmente de la eurozona. Alberto, sí. Julio Rodríguez quiere hacerte una pregunta o hacer una valoración. Sí, de acuerdo. Bueno, en este caso yo creo que defendería unos temas más concretos. Yo creo sobre todo que la Unión Bancaria Europea, lo que sacó el Parlamento en diciembre, no fue satisfactorio, y yo sobre todo lo que he hecho en falta es que ya se avance bastante más en la unión fiscal. Y sobre todo creo también que en este caso la cuestión del tipo de cambio, quizá tú has aludido a que se defienden devaluaciones competitivas. Hombre, lo que yo creo es que el tipo de cambio no debía ser tan fuerte, porque en este caso no es apelar a devaluaciones competitivas, pero sí que entiendo que el tipo de cambio en este momento, cuando se le está pidiendo a la gente estos sacrificios, el tipo de cambio debería fluctuar, o por lo menos de una manera que no se fortaleciera tanto, porque tiene un efecto deflacionista tremendo lo que está sucediendo. Alberto, una última apreciación. Sí, no, bueno, por terminar lo que estaba planteando, es decir, que coincido plenamente con todo lo que decía. Sí, deberíamos avanzar hacia un federalismo. Si miramos lo que ha ocurrido, el único federalismo que se ha avanzado, hacia el que se ha avanzado en la Unión Monetaria Europea, es un federalismo del Poder Ejecutivo, alejando cada vez más la toma de decisiones de los órganos democráticos y trasladándolo a la esfera del Poder Ejecutivo y distanciando, por lo tanto, incrementando la brecha democrática en el marco de la eurozona. Y yo creo que habría que empezar a pensar en otras opciones, que son las que pues mañana tenemos la oportunidad de debatir con la gente del Frente Cívico en Valencia, y una de las posibilidades sobre las que voy a hablar en concreto y a partir de ahí trabajar, porque me parece una línea de trabajo interesante, es hablar de federalismo monetario, es decir, la posibilidad de introducir monedas paralelas o monedas complementarias al euro en las distintas economías que le permitan reactivar las economías, y es posible. De hecho, la mayor parte de los trabajos que se están haciendo desde Alemania, con la perspectiva de sacar en algún momento a Alemania de la eurozona, si que esto se pusiera mal, ¿no?
Finn, por ejemplo, el asesor económico de Merkel, tiene trabajos al respecto. Es decir, que habría que empezar a pensar en propuestas que permitieran recuperar soberanía económica a los estados si podemos evitarlo, sin que todo salte por los aires, y si es necesario, pues que nos permitan que el proceso de tránsito hacia una recuperación de la soberanía económica plena y popular plena, pues fuera menos traumático como el que se avisora en caso de ruptura de la eurozona. Alberto, bueno, Pachi Aldecoa quiere hacerte una pregunta, pero tenemos un minuto, una afirmación. Sí, hacer un comentario. Un comentario, adelante. Un comentario. A mí esa propuesta, no soy economista actuante y me parece sorprendente. Sobre todo porque ahora mismo hay 5 o 6 candidatos para las elecciones, he visto los programas, ninguno la defiende. Es decir, que a lo mejor es una adecuada, pero tenemos oportunidad de elegir a unos candidatos con políticas distintas, ninguno está planteando esa cuestión en la actualidad. Simplemente quiero resaltar ese punto de vista. Alberto, 30 segundos. Bueno, pues el que la clase política no esté a la vanguardia del pensamiento económico progresista tampoco es ninguna novedad interesante. Es decir, si todo el mundo repite como los papagayos que lo que hace falta es federalismo fiscal y Alemania se niega a cualquier cesión de soberanía en ese sentido, quizás haya que plantear, haya que buscar caminos por otros. ¿Tú has estado, Alberto, trabajando en perspectivas de salida de España del euro? ¿Cómo está eso? ¿30 segundos también? Pues 30 segundos, eso está en estos momentos. Hay que pensar algún tipo de perspectiva, y por eso hablo de federalismo monetario, que reduzca en la medida de lo posible, en el caso de la salida, los costes de salida, porque salir a las bravas supone un coste y una repercusión tremenda sobre cualquier economía que se lo plantee. Alberto, muchísimas gracias, buenas noches y esperamos contar contigo pronto aquí en el plató de La Tuerca. Siempre que podamos, ahí estaré. Excelente, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Bueno, estoy encantado de que nos hayamos calentado un poquito, ¿no? Porque ya está bien de que Europa sea ese elemento frío donde parece que nos da todo lo mismo, que la gente no vota, así que yo creo que está muy bien que nos calentemos porque Europa, yo soy de los que opinan que nos está fastidiando la vida. Y el profesor Aldecoa cree que Europa nos está mejorando la vida y eso no podemos decir, bueno, tú te quedas con tu opinión, yo con la mía y nos tomamos después unas cervezas sin más. Yo creo que cuando realmente se habla de política y por tanto se habla de conflicto, creo que está bien que haya adversarios, que no enemigos. Y uno que tiene adversarios y tiene enemigos es Facu, que quiere volvernos a atacar con algo. Me estoy calentando, pero adelante, Facu. Bueno, pues a Juan Carlos ya se le ha pasado un poco el enfado y nada, me ha dicho que mientras no me lo cruce por aquí no hay problema, ¿no? Y bueno, mañana me toca presentar otra vez y nada, he pensado que lo voy a enfocar un poquito a un público más joven. ¿Qué pasa, chavalada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Tuerca. Estamos aquí con la peñita de la tertulia. Nos vamos a pegar una charleta ahí guapa, con unos temitas que lo petan. A ver, por ejemplo, tenemos el Tratado de Maastricht, la situación geopolítica de... Bueno, mañana es mi última oportunidad, ¿vale? Me han dado un ultimátum, entonces he decidido pues hacerlo a lo Pablo Iglesias. Buenas noches, bienvenidos a La Tuerca, soy Pablo Iglesias. Hoy nos acompaña pues una mesa de lujo, como siempre. A mi izquierda tenemos a Pablo Iglesias, profesor de la Universidad Complutense. Buenas noches. Al otro lado tenemos a Pablo Iglesias, politólogo. Buenas. A este lado de la mesa está Pablo Iglesias, tertuliano de varios programas de televisión. Buenas noches. Y a mi derecha está también Pablo Iglesias, candidato a las elecciones europeas. Muchas gracias. Pues no les ha hecho mucha gracia, tampoco no. A mí, Facu, la de Pablo Iglesias me ha hecho mucha gracia. La que no me ha hecho gracia ha sido la mía. Creo que te ha salido mal y que yo no soy así. La de Pablo, en cambio, la has clavado. Ya hablará Pablo contigo, ya veremos. Última sección, tenemos unos minutos. Nos interesa plantear hacia dónde va Europa. Tenemos elecciones el 25 de mayo. Parece que sigue funcionando
el bipartidismo de alguna manera, aunque hoy ha abierto la prensa diciendo que se ha roto ese bipartidismo. Y he de reconocer que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado entrada a algunas formaciones como Podemos, precisamente la que encabeza el bueno de Pablo Iglesias. ¿Existen alternativas al bipartidismo? ¿Es Europa una construcción bipartidista? Contadme. Yo creo que varía mucho de un país a otro, ¿no? No se puede decir que la situación sea idéntica. Lo que sí es en España, lo que hemos tenido un periodo largo de tiempo con una concentración de voto muy importante en dos fuerzas políticas, y tú has señalado cómo desde algún medio de comunicación se ha dicho que el bipartidismo vuelve, pero a mí me parece que más bien era un buen deseo ese comentario. Habrá que ver los resultados que se van a obtener. Por tanto, el PSOE como el PP están insistiendo en que la única posibilidad de gobernar Europa es uno de esos dos grandes partidos, ¿no? Es como o tomas o lo dejas. Eso más bien lleva a la gran coalición. Yo creo que lo que está detrás es una especie de deseo de que el modelo alemán se reproduzca en otros países, en coyunturas en las cuales puede haber momentos muy difíciles, porque en España apenas se habla en estos debates del tema de Cataluña. Es un tema que yo creo que dentro de unos meses puede ponerse la cosa peliaguda. Y en algunos momentos pues se habla de una gran coalición pensando en situaciones difíciles. Pero vamos, en todo caso yo creo que eso varía mucho de un país a otro. Posiblemente, porque vemos que no en todos los países es la misma combinación, pero bueno, yo creo que el modelo este de la gran coalición alemana pues ha creado escuela, y que en algún momento pues se piensa y se aspira a eso en otros países. Tom, tu minuto. Yo veo con mucha preocupación la esterilidad de esta campaña electoral, porque no se habla de las políticas de la Unión Europea, cómo nos están afectando. El 70% de las votaciones, el PP, el PSOE votan conjuntamente. Políticas como el pacto fiscal, las que fortalezcan el rescate bancario. Recordamos, se han gastado más de 500.000 millones de euros en rescates bancarios, y solo en la lucha contra el paro juvenil se va a gastar entre este año y el año siguiente 6.000 millones. Este tipo de políticas son donde el PP y el PSOE van conjuntamente. Este martes en el Congreso de los Diputados, una propuesta de Izquierda Plural para crear un grupo de trabajo que analice cómo nos va a afectar ese tratado transatlántico a la economía española, o crear un referéndum para que la población sepa de lo que están negociando, que va a afectar la vida de 800 millones de personas, y se niegan, y el PP y el PSOE votan conjuntamente. O sea, yo veo con mucha preocupación esa campaña tan estéril, y de que solo se habla de los candidatos pero no de las políticas de la Unión Europea. Entonces los movimientos sociales lo que tenemos que hacer es salirnos un poco de esa dinámica de que esté tan enfocado en los partidos políticos, y hace falta una oposición extraparlamentaria fuertísima. Y de hecho se está coordinando a nivel europeo movimientos críticos con esa gobernanza neoliberal de la Unión Europea, una semana de acciones entre el 15 y el 25 de mayo, donde hay movimientos como de Alemania contra el Banco Central Europeo, y en muchos otros países pues intentando mostrar esa otra cara de la Unión Europea que no se muestra en la campaña electoral. El PSOE y el PP, igual que Batman, el Caballero Oscuro, creen que el pueblo no está preparado para conocer la verdad. Profesor Patxi Aldecoa. Yo creo que las previsiones que hay respecto a los resultados en relación a la composición del conjunto del Parlamento Europeo, hay un giro a la izquierda importante, que además es curioso que en la prensa europea aparece con claridad, en la nuestra muy poco. Izquierda Unitaria, bueno, tú conocerás bien, sube bastante. El Partido Socialista se separa del Partido Popular en 90. Tenían antes una diferencia de 90 votos, ahora están iguales. El Partido Popular pierde 65, el Partido Socialista sube 25, es decir, que hay un cambio grande. Y luego hay otro tema que se ha hablado mucho en España y que sin embargo va a tener una incidencia política muy limitada, que es el famoso tema de los populismos, de los movimientos neonazis. Posiblemente ganen o lleguen muy cerca en algunos países, pero no van a tener para formar grupo parlamentario. La estructura del poder del Parlamento va a cambiar en la medida en que avanza la izquierda, pero no en que avanzan estos grupos, que es muy difícil que tenga ninguno de ellos grupo parlamentario. Necesitan 20 diputados de 7 países. ¿No es populismo, Patxi, que dos partidos con una vertiginosidad espectacular cambien un artículo de la Constitución por un memorándum europeo? ¿Eso no es un populismo
también a la eso altura? Eso es otra cosa, eso es quizá forzar el procedimiento, tiene ¿Es un otras... desprecio a las instituciones? No sé, pero pregunto. es una cosa distinta. El populismo en Europa es otra cosa. Bueno, que no tiene que ver con lo eso. define. Que el populismo parece que... Pero bueno, vamos a hacer un debate en la tuerca sobre en España populismo. no hay populismo. Vamos a hacer un debate. Yo creo que el populismo es cuando las instituciones no funcionan, y creo que las instituciones en España y en Europa no funcionan, porque Patxi Aldecoa, Goldman Sachs quitó al presidente de Grecia y puso a Papademos, quitaron al presidente de Italia y pusieron a Monti. Y en esta Europa maravillosa, la banca y los sectores financieros quitaron sin elecciones a presidentes y pusieron a quienes quisieron. Y eso es populismo. Lo que pasa es que como lo hacen ellos, parece que es institucionalismo del bueno. Pero lo discutiremos. De las elecciones de ahora. Lo discutiremos y serás invitado. 22 y 25. Y serás invitado a discutirlo, que son distintas de las otras. Y es lo que yo creo que hay que explicar a la opinión pública. Que según voten van a tener un presidente de la comisión, no van a tener otro. Esa es la enorme novedad que creo que tenemos obligación Tom, de comentar. no hace el debate, se ha terminado el minuto de Fernando Luengo. Bueno, yo no tengo ninguna confianza en estos políticos ni en estas instituciones. Y creo que se necesita un cambio muy grande. Y para mí sería un gran logro que se entrara en el debate de fondo de los problemas que hay en Europa. O sea, sin esperar grandes transformaciones. Pero si las izquierdas, sociales y políticas, entienden la importancia del momento, que no es la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo, es la importancia de un momento porque es que vivimos momentos históricos, posiblemente irreversibles, procesos difícilmente reversibles. Entremos en el debate y entremos en el debate de qué Europa necesitamos y qué Europa necesita la mayoría social. Si se entrara en ese debate, para mí sería una cosa importantísima para la izquierda. Viviana. Sí, yo creo que, yo interpreto las altas tasas de abstención que se prevén en las elecciones europeas como que la ciudadanía entendemos, ¿no?, que es la Troika, es decir, que es la Comisión Europea, es el Banco Central Europeo y es el FMI quien está dictando, con un déficit democrático palmario, desde mi punto de vista, las decisiones económicas que están rigiendo nuestras vidas, ¿no? La austeridad, la devaluación salarial, los mal llamados rescates, que en el fondo rescatan a los acreedores. Yo creo que la gente entiende que quien toma esas decisiones no se decide en las elecciones europeas y que los grandes partidos no están cuestionando ese esquema de funcionamiento, sino que lo están validando. A mí me da la impresión de que hay un convencimiento bastante generalizado y un reclamo social hacia la política, que se tome estos asuntos en serio, es decir, son elecciones europeas con la que está cayendo, los grandes partidos no están afrontando los temas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Fernando, no están hablando de lo que hay que hablar. Yo creo que la ciudadanía reclama que se hable valientemente sobre Europa y que se haga también desde otras formas, ¿no? De ahí yo creo el revés, todavía incipiente, pero el revés incipiente al bipartidismo y la esperanza en que quizás otras fuerzas políticas, si son capaces, si tienen la valentía, la honestidad, si son capaces de realmente ilusionar con esa nueva política, quizás sean capaces de hacer esa traducción. Estupendo, ojalá. Muchísimas gracias. Creo que la última vez, me temo que en las 2 o 3 últimas décadas donde el establishment europeo se ha asustado fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones en Grecia, porque no se trataba de elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, sino que se trataba de cambiar de modelo. Ustedes tienen el voto, pueden el día 25 ir a depositar su decisión de manera que las cosas continúen, o puede asustar un poco a ese establishment. Una cosa está clara, cuando en un país la ciudadanía se conciencia y toma decisiones, Europa se asusta a los poderosos. Recuerden, Sarkozy, Merkel y Obama, porque se asustaron, dijeron que había que construir un capitalismo de rostro humano. Dijeron que iban a aplicar la tasa Tobin. Cuando salimos de la calle todo eso se perdió. Que las elecciones del 25 de mayo sirvan para que el miedo cambie de bando. Muchísimas gracias por este excelente debate que no se puede escuchar, creo, en ningún canal en este reino de España. Y muchas gracias a ustedes por estar al otro lado escuchando La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria. Nos vemos el lunes. Buenas noches.